Sí, Buenos días, estoy hablando hoy con Esther Mayo. Esther, para verificar, ¿tenés algún problema que grabemos esta entrevista? no, ningún problema. Y después que se haga pública también, que otros puedan verla. Ok. Exactamente. Hoy es el 15 de agosto del 2020. Yo soy Marcia Sentner, ahora Applebaum, y yo vivo en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, y Esther está ahora en Posadas Misiones. Bueno, Argentina. Argentina. Bueno, eso ya. Sí, 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 sí. Bueno, quisiera que hagas como una revisión de la llegada de tus abuelos a Argentina, los paternos y maternos, si tenés idea de cuándo, de dónde, Bien, bien. lo que sepas. Vinieron en 1920, entraron por el puerto de Buenos Aires y vinieron de Esmirna, cerca de Esmirna, en Turquía. Estos son los mayos. Los Mayo, hay historia graciosa que justamente mi abuela Luna Mayo, Luna Algace de Mayo, tuvo oportunidad de compartir en un periódico, porque cuando cumplió 100 años le organicé para que la entrevistara. Wow. Sí, entonces ella se casó con 17 años, Uh -huh, mi abuelo tenía 19, uh -huh. y vinieron en un barco con la mamá de mi abuelo. Ajá, Entonces las dos mujeres por un lado, el hombre por el otro. ajá, Llegaron a Posadas en tren después de Buenos Aires. ajá. ¿Por qué vinieron a Posadas? Porque había ya familia de mi abuelo, Jaime, en Posadas. Uh -huh, Por ejemplo, Marcos Mayo y posiblemente algún que otro hermano más uh -huh, de los Mayo. uh -huh. Y Marcos Mayo ya estaba en buena condición económica y pudo traer a su familia. Uh -huh. Sí. Eh, Y del lado materno? del lado materno son los Portiansky. Ajá. Mi Zeide vino desde Rusia a los 14 años, Uh-huh, solo. uh-huh. Nunca pareciera que contó de su familia. Mi mamá no nos podía transmitir nada. Uh-huh. Este, eh, no sé dónde conoció a mi Bobe, que también era rusa, Uh-huh. y yo sí conocí a las hermanas de mi Bobe. Uh-huh. ¿Sabes Lo que dónde en quiero, Rusia? mira, mi abuelo, el único dato que tengo es de mi abuelo, mi Leide, que venía de, eh, se me olvida en este momento la ciudad, un nombre muy cortito de Ucrania, de lo que es, Odessa. no, más cortito. Ok. Una ciudad muy importante de Ucrania, Ucrania. Ok. que era Rusia en ese momento. Sí, ok. Sí. Eh, bueno, el tema con mi Bobe, que no la conocí, es que se murió cuando mi mamá tenía un año y Ajá. medio, 2 años. Se Ajá. enfermó cuidando a su hijo enfermo, el mayor, y enfermó ella, no sé si era tos convulsa, una cosa así. Uh-huh. Se murió ella y el hijo sobrevivió. Ajá. Entonces, bueno, mi abuelo a los meses se casó con otra mujer que fue a buscarla a Santiago del Estero. Uh-huh. Con lo cual mi mamá pasaba vacaciones en Santiago del Estero de vez en cuando y hablaba de que le servían el dulce de leche recién hecho casero en compotera en Santiago del Estero en el campo. Ajá. Sí. Mi mamá heredó muchas cosas buenas de esa madrastra que tuvo, Uh-huh. hablaba muy bien de ella. Ajá. Por ejemplo, el gusto por la cocina. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Mi Bobby una gran cocinera y mi mamá una gran cocinera. Y ahora yo intento imitarla. Me parece muy bien. Yo sé que vos organizás
eventos especiales de cocina en la comunidad en Posada y sé que has hecho muchos bollos y algún día quisiera participar de uno de esos. Ah, encantadísima, Sí. encantadísima. Sí, sí, sí. Durante un año entero sostuve esta actividad de culinaria en la comunidad con Ajá, mucha frecuencia. ajá. Sí. Y Y contame, después eventualmente, cuando me llaman para sí, me hacer imagino. tarea o para alguna festividad, sí. ¿Y cómo se conocieron tus padres? ¿Tu papá estudió en otra ciudad o Mi se quedó en papá, Posada? mi papá es parte de 7 hermanos que Ajá, vivían en posadas de mis abuelos paternos, ¿no? ujú, Eh, él, cuando estaba en tercer grado, tuvo un accidente en el ojo. ajá, ¿Qué quiere decir? Que el hermanito menor que él, con una escopeta de aire comprimido, con un alfiler en la punta, le disparó y le agarró el ojo. Sí, era un niño pequeño. Bueno, pero en esa época se ve que no se hizo ver, tenía que ir a La Plata a hacerse ver, nunca fue. Y bueno, eso pasó, tenía un solo ojo disponible para ver, digamos. Y él creyó, no sé cómo vino la mano, eso es lo que él contaba, que, que estaba en inferiores condiciones para estudiar, creía que ya no podía estudiar y digamos, le cedió su lugar a sus hermanos, es decir, ¿qué es cederle el lugar? Uno de ellos, de los 5 varones, tenía que quedarse a ayudar al abuelo en el negocio. ujú, Entonces, mi papá resignó su lugar porque él tenía un ojo menos, pero fue un gran autodidacta. ujú, ujú, No dejaba de leer, digo, de ujú, informarse. ujú, ujú. Entonces, mi abuela, que quería un hijo ingeniero, otro médico, otro abogado, los tuvo, y mi papá, que le gustaba tanto la medicina, le cedió el lugar a su hermano, el que le seguía un poco más grande que él, digamos, el segundo de los hijos. Ujú, Mi papá era el tercero. ujú, ujú. Sí, entonces mi papá se quedó a cargo de los negocios de la familia de mi abuelo, digamos, que ya tenía un negocio y su sucursal, cuando mi abuelo dejó de trabajar porque tenía 49 años y cuando un cliente le pidió que le rebaje el precio, se enojó tanto, 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 que el médico le dijo, no le conviene más seguir trabajando. 49 años. Entonces mi papá se quedó a cargo de todo y mis abuelos se fueron ya con los hijos que estaban estudiando en La Plata. Ajá. Sí, digamos que ahí se separó un poco la familia. Ok, ¿y dónde se conoció con tu mamá? En La Plata, en Ah, La ¿tu Plata. papá fue de visita a La Plata? Eso fue de visita, digamos, los presentaron. No era una presentación formal, supongo, ya que la prima de mi mamá estaba de novia con el hermano mayor de mi papá. Ah, Entonces al final se casaron 2 hermanos con 2 primas hermanas. ajá, mira. Sí, Y, y esta y, prima de mi mamá es prima por parte de la primera madre de mi mamá. ok. Ellos Y, conservaban la relación. ajá. Y, ¿qué hacía tu mamá en La Plata? Porque, o ellos vivían en La Plata. Mi mamá vivía en La Plata, era en La Plata. Ah, bueno, ok. Eh, Se fue un año a estudiar a Buenos Aires, en la casa de una tía, hacía Ujú, doble en el ajá, oeste. Pero no trabajó más, ella hubiera querido ser dentista y sus ah, padres no le permitieron, así que fue ajá. maestra, y después cuando se casó no trabajó más. ¿Y en qué año se casaron y vinieron a Posadas? Si es así. Bueno, yo creo que se casaron en el año 1951, Ujú, o, o, o no, o no, tal vez 1952, en febrero. Analía nació en diciembre.
1952 habrá sido. Ok. Y mi mamá vino a vivir a Posadas, que ya había venido de visita y ya conocía. Ajá. Acá estaban todavía una hermana de mi papá con su familia. Ajá. Ajá. Entonces vivieron juntos los primeros meses hasta que construían su casa. Ahí donde yo conozco, ¿cómo se llama? Santiago del Estero, ¿no? ¿Cómo se llama esa calle? Sí, Santiago del Estero. ¿Cómo te Santiago. acordás, Marcia? Ay, no, no, ya me estoy Este, olvidando. Mis padres vivieron con esta tía los primeros meses en una tienda que se llamaba La Misionera, Ujú. en Ayacucho, casi Santiago del Estero, a la Ah, vuelta bueno. de mi casa. Ok, ok. Sí, Ok. Bueno. Y a sí, una cuadra de la mía, entonces. sí, 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 sí. Ok, muy bien, ok. ¿Y vos naciste en Posadas? Sí. Mi hermana Y, mayor nació en La Plata, porque ajá, mi mamá fue a donde estaban sus padres. ajá, Yo nací en Posadas. ajá. Mi hermana que me sigue, somos tres Graciela. mujeres y un Ajá, varón, la que me sigue volvieron a La Plata ajá. para que nazca en La Plata o para que no sé qué, y mi hermano menor, el único varón, nació en Posadas. Víctor. Graciela, Víctor y también Analía, la mayor. Ok. Sí, sí, Y quería preguntarte, la escuela hebrea. sí. ¿Fuiste a la escuela hebrea? ¿Cuántos años? ¿Quiénes fueron tus morim? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, yo fui muchos años a la escuela hebrea. Yo fui al GAN unos 3 años seguidos, porque como mi hermana iba, yo también quería. Y mis Ajá, padres no tuvieron problema, nos mandaban a las dos. ajá, Empecé la primaria, bueno, recuerdo a la Muralla Llana, ujú, este, eran dos que habían venido juntas, muy ujú. jovencitas. Ruth y Shoshana. Eso. Entonces Ruth era la morada Analía y Ok. Yoshana era mi morada. Ajá, Con lo cual teníamos dos muñecas iguales con diferente color de pelo. ajá. Y entonces yo a la mía, a mi muñeca la llamé Yoshana y Analía la llamó a la de ella Ruth. Ok. Sí. Quiere Y decir que nos marcó mucho todo eso. sí, Otros recuerdos era, bueno, que yo llegado, era en una época que había sexto año en la primaria, ujú, hasta sexto, y yo más o menos en quinto y sexto no tuve compañeros de mi promoción, porque no éramos tantos. ajá. Y, ¿Quiénes estaban contigo? y me parece que Chela Goldring, que ya no iba, Jule, y Negrito Weissmel, tal vez, no, no recuerdo muy bien, pero me Ok, quedé sin compañeros. ajá. Entonces me ascendieron de grado. Ah, Sí, sí, terminé la escuela hebrea. ajá, muy bien, ok. ¿Y qué Sí. recuerdos tenés del Kinder Club o de Shahar o de tu juventud en Posadas? Bien, maravillosos recuerdos porque a mí todavía me gusta bailar los ricudín que bailábamos en esa época. Ajá, Es como que no me gustan los modernos, no me parece que me llenen, yo quiero los bailes que son parejas que hacíamos en otra época. ajá, Bueno, el modelo de los bailes en parejas eran los que bailaban, por ejemplo, Carlitos Chertin con Edith, ajá. y toda la gente grande, digamos, más grande que yo en esa Sí, época, sí. por supuesto. A mí me tocó también hacer un coro, organizamos un coro con Marta Melzer, Clarita Alfisi, este, no sé si estaba mi hermana Graciela en algún momento, y bueno, empezamos a, por ejemplo, nos dirigíamos solas y sacábamos de un disco Ajá. la melodía, la letra que creíamos entender en hebreo. Sí, cuando no lo sabíamos buscábamos referencias en un disco. Qué lindo, muy interesante. Y en la escuela hebrea participé muchas veces de teatro, de esos Ajá, espectáculos que hacía la escuela hebrea y, por ejemplo, yo fui la reina Esther en una obra de teatro.
Ay, qué bien, Eres Esther un y la reina hombre, Esther. después, por supuesto, también salí reina Esther en, Purim, en Purim, en sí, Purim. sí. Y Miss Keren Kayemet y ¿cómo era la otra Miss? ¿Miss Judith? No, No, no sé, yo ya no estaba para ese entonces, pero sí me acuerdo claro. la reina Esther sí era gran cosa y cada uno quería ser, pero nosotros nos fuimos antes de que era mi edad para ser reina Esther, a lo mejor tampoco era tan linda, pero igual. No, no era por belleza, ¿sabes? Sí, era No por era por... contribución. Exactamente. Quien más votos compraba, La sacaba a su hija, hija reina. sí, sí, Claro, claro. Sí, sí, sí. así que a mí también me tocó. Y contame Sí. respecto a la religión. ¿En tu familia era una familia religiosa? ¿Qué No, observaban? no, ¿Cómo no, no, celebraban? no religiosa. Mi papá era turco, turco Ujú, de Turquía y por sefaradí, digamos. Este, y tenía unos padres que respetaban muchas cosas, no comer kasher, pero no comían cerdo, por ejemplo, respetaban el Shabbat, y le transmitieron esa cosa tradicionalista a mi ujú, papá. Mi ujú. papá ayunaba en Kippur y Ajá, nosotros ayunábamos también, los hijos de mi papá. Pero ajá, mi mamá no tenía formación religiosa. Pareciera ser que mi Seide, que venía de Rusia, que llegó a los 14 años, seguramente habrá huido de los pogroms, ujú, y que se le dividió su familia. Hace unos años, unos pocos años, me enteré que parte de la familia se había ido a China. ajá. Eso por Después, la guerra, a lo mejor, sí. Muchos judíos él fueron. en algún momento trajo a su madre, cuando se le murió su esposa, trajo a su madre para que cuide un tiempo a los hijos. Ajá. Bueno, y este abuelo pareciera que era de familia muy religiosa en Rusia, pero me acordé de la ciudad, era Kiev. Ah, Kiev, ok, Kiev, sí. ok. Cuando llegó a la Argentina dejó de lado todo y no le transmitió la vida religiosa a los hijos. Ajá. Así que mi mamá respetaba porque era respetuosa y seguía cocinando los sefaradí y los ashkenazí, porque aprendió con su suegra. Sí. Y contame, Esther, ¿cómo era vivir en una casa con un padre con tradiciones sefaraditas y con una madre con tradiciones ashkenazim? ¿Y a qué templo iban o Ah, qué bien. había de eso? Mi mamá no pisaba fuerte en la casa, no imponía ninguna religión. Ella festejaba las fiestas en el sentido de cocinar lo que había que cocinar Ujú, ujú. y permitir que eso aconteciera. Y nos mandaba a la escuela hebrea, en fin, no era ella la que llevaba la voz cantante de la religión en la familia, era mi Y, papá. ajá, Teníamos ceder de Pesach infinitos, como ajá, 2 horas de rezo, ajá, sin comer nada, sin mover una mosca. Él, hasta que no leía la Gadá, desde la primera hoja hasta la última, no paraba. ¿Sí? Teníamos ujú. eso. Sí, Pero después con los años, cuando ya era muy grande, dijo que él no creía. O sea ajá. que había respetado toda la tradición como se la habían enseñado. Ajá. No me acuerdo la última parte de tu pregunta. ¿Cómo influyó eso? Sí iban al templo sefaradí, porque en ese tiempo estaban separados, o si iban Sí. al salón, o si iban a ambos. No, no. Mi papá era el que llevaba la religión y entonces íbamos al templo separadí. Ajá, Esto no quiere decir que no visitáramos con los chicos el templo Ashkenazí de un lado y al otro, íbamos y veníamos, y quedaba a 2 cuadras o a menos, sí, sí, casi 2 cuadras, y sí, era un gran paseo. Pero ajá. yo ayuné desde los 9 años. Wow, Sí, más de sí, lo sí. necesario. Ayuné desde los 9 años. Pero ya cuando me fui a estudiar psicología, yo ya empecé a pensar algunas cosas, qué sentido tenían para mí, etcétera, etcétera.
Así que a los 20 dejé de ayunar y Ajá, nunca más. ajá. Sí, sí, pero estaba esa cosa en la familia de si mi hermana lo hizo a los 9, yo como no lo voy a hacer. Y si ella pudo, yo también. Dijo, no Claro. voy a ser menos que mi hermana. Es como que estaba muy aplaudido en la familia esos logros. Ajá, ajá. Así que sí, yo también lo hice. Sí. Bueno, ¿y quiénes eran tus amigos? ¿Algunos recuerdos de lo que hacían en la Keilah, aparte de de la escuela? Salir, pues, ¿hacías tu vida social con los chicos del salón o hacías tu vida social con los chicos de la escuela? En general, ¿qué? Yo iba al Ken, me preguntaste antes sobre Sí, eso. Yo iba al Ken que los sábados teníamos actividad a la siesta ajá, y tenía madrijín, fui a un majané. ajá, Me parece que extrañé tanto, yo tenía 11 años, extrañé ajá, tanto, 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 me di cuenta cuando después la reencontré a mi mamá, que ya no me animé a ir más. ajá, Sí, pero yo sí, digamos, no era una nena con mucha vida social, ujú, pero tenía cumpleaños, había un montón de gente en la comunidad en esa época y sí, teníamos cumpleaños, yo iba y qué sé yo, y después empecé a salir en algún momento de puber con, con mi hermana mayor y su grupo de amistades. Y las ajá, amistades eran de la comunidad. Sí, sí, ok. sí, sí, Ok. sí. Bueno, y en relación con Israel, ¿cómo se veía Israel en la casa de tus padres y después vos como una adulta y con tus hijos? En general, contame qué fue tu experiencia. Mi papá era muy sionista. Ujú, Él dijo que cuando tenía 18 años hubiera querido ir a pelear en la época de la independencia, fue en el 48, ujú, en el 48 mejor dicho. Él hubiera querido ir y bueno, no sé, alguna cosa con su familia, le dijeron que no, no sé, bueno. Fue tan sionista que fue un militante de Cuja, del Keren Kayemet, muchísimos años, pero ujú, con un estilo así sumamente convencido y peleando con la gente de la comunidad para que dieran dinero y más dinero, ujú. siempre activo. Y no Sí. solo activó en eso, sino que además fue presidente de la comunidad sefaradí en algunas oportunidades. Ajá, ajá. Sí. Y- En mi familia, bueno, yo me casé con un judío, como tenía que suceder, claro. y si no iba a dejar de ser hija de mi papá. Ajá, Este, y, y bueno, me elegí un sujeto judío que además le gustaba mucho la parte de ser Hassan, de, ajá, de cantar, cantaba muy bien. ajá, Y como en Posadas no hubo tampoco rabinos, él ejercía, él hacía los Shabbat, él cantaba para Rosh Hashanah, Kippur, ajá, entierros, algún ajá, que otro casamiento, los pocos que había. ajá. Y bueno, yo sostenía esa actividad como la señora de, ¿Y sí, ustedes se casaron en Posadas? En- no, nosotros nos casamos en Buenos Aires, en el templo de Betel, ok. Ujú, en el año 80. ok. Vinimos a vivir a Posadas en el 87. ¿Ya tenían chicos? Ya tenía dos hijos y después en Posadas nació el tercero. Ajá, Sí, por influencia de mi marido, que tenía esa cosa acentuada mucho más que yo del sionismo, todos mis hijos fueron a Israel. ajá, A vivir solamente el menor, y ya a los 20 y pico, a los 26 años. ajá. ¿Y él vive en Israel ahora? Vive en Israel. Ajá, Sí. En este momento acaba de mudarse a Jerusalén. ajá. Bueno, Sí. Los otros pasaron por los programas
que no me acuerdo los nombres, que estudian cuarto y quinto año del secundario en Israel. Ah, 2 años estuvieron en Israel cada uno. Sí, 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 Wow. sí, cada uno de ellos. Ajá, Y el mayor fue a hacer una especialización, mejor dicho, una pasantía después de recibido de la facultad. ajá. Este, y mi hijo menor, varios encuentros de coordinadores. Sí, es el que decidió ir a vivir a Israel, está muy contento en Israel. Bueno, tu hermana también vive en Israel, ¿no? Graciela. Sí, 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 Y sus sí, hijos sí, vive en Gedera, en un en barrio Geder. precioso. Ajá. ¿Y vos vas a Este, Israel? ¿Viajás de sí, visita? sí, sí. Sí. Mi hijo hace 3 años, hace 3 años y medio que vive allá. Yo ya fui 2 veces desde que él está. Y Ajá, antes también había ido. Fui ajá, a visitar a mi hijo mayor en una oportunidad cuando estaba en el secundario, a mi hija menor, a mi hija cuando estaba en el secundario. Después fui a un casamiento de mi sobrino. ajá, Sí, sí, sí. Hice el tour de Ale la primera vez que fui. ajá. Sí, y en algún momento también hemos sopesado vivir en Israel, Ujú, en el 2001, por ejemplo. ajá. Sí. Pero nunca, no, 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 no fueron. Para Ah, vivir no, porque bueno, mi marido es médico, el que era mi marido, ajá. y no le reconocían la especialidad y las reválidas eran muy duras porque no, Sí, le sí, reconocían que era médico pero no especialista. sí, Y tenía que dar exámenes en inglés y en hebreo y bueno, lo de él era muy chapucero en ambos idiomas. sí, sí. No No, se es animó. difícil, es difícil. Cada inmigración es difícil. Claro, Y no, no quería cambiar de rubro. sí, Eh, no, ¿quién sí, quiere hubiera cambiar hecho- de rubro? ¿Cómo? para mí como psicóloga hubiera habido trabajo, sí, Sí, educacional, me decían por qué no te venís, ajá. sí. Contame un poquito de tus estudios y dónde los hiciste, y en general. Bueno, yo estudié primaria y secundaria en Posadas Ajá, y fui a la universidad con 17 años a Buenos Aires, a la UBA. ajá, Sí, que me recibí en 4 años, muy rápido. Después me quedé en Buenos Aires, me quedé trabajando en un hospital ad honorem durante 3 años ajá, y construí mi familia allá. sí, 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 hasta que cuando el mayor tenía 5 años, nos vinimos a Posadas, buscando un mejor panorama económico y, bueno, una vida más tranquila que por fin cuando llegué y caminé por las calles de Posadas dije, ay, ¿cómo no me di cuenta que yo extrañaba tanto sí te tira la este es mi tierra lugar en el colorada. mundo? Sí, Sí. sí. ¿Y ahora seguís trabajando? Sigo trabajando, sí, estoy jubilada del hospital Ajá, y de un instituto de enseñanza superior que fui docente, pero ujú, sigo en la Facultad de Psicología, que por suerte hay en Posadas también. ujú, Hace muchos años que estoy ahí. Desde el ujú. 2003 estoy en la facultad que se creó en el 2002. Sí, del Sí, principio, sí, sí. sí. Así que hago consultorio y docencia. Ajá, Bastante difícil en este momento de la docencia virtual, digamos, sí. ¿Y, con muchas y, y capacitaciones. ac- y actividad política o actividad afuera de la Keilah y del trabajo de psicóloga? ¿Tenés alguna inclinación o afiliación o lo que sea? No, no, no tengo nada de eso. Bastante ocupada, así nomás. Soy abuela que teje, que cocina. También Ajá, esa beta de mi mamá la tengo. ajá, Sí, ajá. sí. Eh, Con respecto al curso de cocina que yo di en la comunidad, sí. yo pretendía que la comida típica no se pierda, porque viste que las generaciones de hoy en día no quieren tomarse mucho trabajo, ni pasar muchas horas en la cocina, Ujú, compran hecho, lo hacen fácil. ujú, Entonces, bueno, yo quería transmitir que no era tan complicado, sí lleva tiempo, pero no es tan difícil.
y entonces no me gustaba que yo daba, por ejemplo, cómo se hacen milles con toda la masa casera, y después me contaban que bueno, que compraban las tapitas y que lo hacían, y bueno. Yo soy como vos, que también hago todo desde el principio. Knishes, masa casera, todo lo demás. Claro, claro, Sí, como exactamente. nuestras madres. Sí, sí, por Sí. supuesto. Y mi abuela, que también era una gran cocinera, mi Ujú. abuela paterna. Sí. Ah, de ella no hablé en ese sentido. Nombré a mi bobe, que era muy buena cocinera, pero también mi abuela paterna. Lo Ajá. digo, ¿viste? Tengo separado. Abuela para sefaradí y bobe para ashkenazí. Sí, sí. Cuando nació mi primera nieta, que tengo 4 nietas, Ajá. me dijeron, ¿querés que te llamen abuela, bobe o cómo? Yo dije, abuela. Ajá. A los sefaradí. Tengo identificación con los sefaradí. Sí, Sí, sí. sí, Ajá. sí. De todos modos, mi cocina, por supuesto, ahora vivo sola, no es que me rompo con la cocina, pero para las fiestas sigo haciendo la comida típica. Ujú. Digamos que yo me otorgué ese lugar en la familia. En una reunión yo llevo la comida típica. Entonces Ajá. para mí la comida típica son milles y bollos, por Sí, ejemplo. Pero también hago jalá, que es ashkenazí. Yo sí. matizo, sí. ¿Y con quiénes celebraban las fiestas cuando eras chica y con quiénes las celebras ahora que sos mayor? ¿Era generalmente núcleo familiar o había también amigos? Generalmente estábamos en núcleo familiar, en posadas, por ejemplo, los mayos, mi papá era el único, Ujú. todos sus hermanos se habían ido a todos, estaban en Buenos Aires, Ajá. ya en la capital, dejaron La Plata y se fueron a la capital federal. Este, y bueno, a veces teníamos amigos de mis padres con sus hijos, también en Ujú, mi casa. ujú. ¿Alguien Sí. en especial te acordás o no? Bueno, una vez estuvo la familia de Carlitos Weisman, Ajá. otras veces la familia de Clarita, Clarita ¿Gronovitz? Alfisi, Clarita Alfisi, Clarita Lewin Ah, sí, sí, Alfisi, sí, sí, sí. era la prima del marido de mi hermana. Claro, claro. Sí, Claro, Mario, por claro. parientes lejanos, digamos, nos Sí, veíamos. sí, sí. Sí. Después, mi familia de origen, no de origen, mi familia de casada. Claro. Mi familia de casada y bueno, también se sumaban mis padres, se sumaba a veces Rosita José con su marido, Ujú, a veces la familia de Carlitos Weisman. ujú, Bueno, y mi casa tuvo las puertas abiertas mientras mi marido fue presidente de la comunidad y cónsul. ujú. Este, para todo aquel que viniera de Buenos Aires, mi marido lo invitaba a comer a casa. Ajá. Siempre estuvo las puertas abiertas. Tuvo suerte que tenía una buena ama de casa. Sí, sí, Pero es mucho trabajo también, ¿no? confiaba mucho en mí. Sí, muy bien. Y en este momento me reúno con la familia de mi hermana. Ya mis Ajá, hijos no viven en Posadas, ajá. ninguno de ellos, así que me reúno con la familia de mi hermana. ¿Dónde vive tu hijo, Analia? Yo creo que dijiste que tu hija vive en Buenos Aires. Yo soy Esther, Ah, con Esther, I'm sorry, lo lamento. sí, tengo un hijo mayor en Gualeguaychú, Ah, que tiene dos Gualeguaychú. nenas, sí, Ajá, en Entre Ríos. ajá, Y tengo mi hija en Buenos Aires, que ya tiene 2 nenas también. ajá, Y mi hijo menor en Israel. ajá. Ay, no Sí. te queda tan lejos Gualeguaychú o Buenos Aires. ¿Ah? En épocas de pandemia no se puede viajar, pero ahora estoy preparando una encomienda porque es pronto el cumpleaños de mi nieta mayor. Ajá, ajá. Aprovecho a mandar un dulce, regalitos para todos. Qué bien, qué bien. No puedo ir. Bueno, ¿algo más que querés compartir? Yo pasé por
por las preguntas. Si querés Sí. alguna anécdota del pasado, algo que no cubrí que quisieras decir. Bueno, eh, tengo hermosos recuerdos de la época de la juventud, ¿no? Ujú, Del Ken. ajá, Del Ken. Digamos que mi papá era de Betar y entonces nos sumergimos ahí en el grupo de Betar en esa época. Mi, mi madrija fue Estercita Kotler, ujú, que era una divina. sí, Cuando yo era muy chiquitita, en el recreo de la escuela hebrea, me alzaba UPA y ella conversaba con sus amigas y me tenía UPA a mí, mimándome. Sí, así que bueno, fui al Mahané de Mario Life, sí, que Tercita fue mi madrija. sí. Sí, digamos que digamos, recuerdo con mucha alegría esa época que pasamos de gloria en la comunidad de Posadas. Sí. Que había mucha gente y después se transformó en muy diminuta y gente más desinteresada. Creo que fue una época que teníamos vida comunitaria. Ujú. Pero hoy ¿Eh? en día está bastante activo, ¿verdad? Sí, sí, pero no es lo que fue. Ah, bueno, no, nunca No puede es lo ser que lo fue. que fue. Mi Nunca mamá fue puede. presidenta de la OSPA y Sí, recuerdo que prácticamente vivíamos en la comunidad, sí, sí, cosa que no pasa hoy en día. sí. Digamos, cualquier ocasión, cualquier reunión, cualquier fiesta de la escuela hebrea o qué sé yo, las fiestas de la gente eran en la comunidad y había orquesta en vivo y mesas larguísimas, gigantescas, llenas de gente. Ujú. Las mujeres cocinaban para esos eventos, entre muchas. No, Hoy en día es catering, ¿ah? se, había mucha vida comunitaria. Sí, sí. Tanto es así que con mi marido tuve la ocasión de visitar la comunidad de Mendoza cuando él era presidente y ahí se hizo un congreso de educación en la Escuela Hebrea de Mendoza. Ajá. ¿Quién se acerca a saludarme? Mi Morayo Yana, que Ay, yo ya no estaba ahí. reconocí, era una mujer grande. Ajá. Era una mujer grande y ella por el apellido se acordaba un montón y estuvimos charlando. Qué lindo, qué lindo, Amorosa, qué lindo. amorosa, sí. Bueno, y Sí. en esa ocasión que había muchos eventos, creo que fue Purim, era marzo y festejaban Purim en la comunidad de Mendoza, vi una comunidad con 400 familias, yo no podía creer. Ujú. Eso a mí me emociona un montón. Sí. Lo mismo que fui al aniversario, creo que fue el 75 aniversario de la comunidad de Resistencia. Yo vi tanta gente. A mí me Ujú. emociona mucho cuando hay una comunidad grande que está junta. Me parece que hay gente judía en Posadas que no está relacionada hoy en día con la comunidad como en el pasado había más o es como que ya no hay tantos judíos en misiones en general. Bueno, la gente de mi época se fueron y hicieron aliá. Sí, sí. Eh, Hay mucha gente judía en Posadas. Eh, ya no se dan con la comunidad. Los sefaradíes perdieron el contacto. Ujú. Quedó la institución y casi no hay sefaradíes Ajá. en, agregados a la comunidad. Ujú. Se han, bueno, no me acuerdo la palabra, cuando se casan con Goy, por ejemplo, son Sí, familias mixtas sí. y difícilmente ya vuelven a la comunidad. Ajá. Y es como que la gente está más desinteresada del sionismo, más desinteresada de la religión. Yo creo que depende del contexto histórico también, Claro. porque cuando hubo voladura de la AMIA, Sí. inmediatamente llegaron algunos que nunca venían a la comunidad. Ujú, ujú, Yo recuerdo, yo estaba participando del coro de la comunidad en ese momento, de la época de la AMIA, ujú. y se acercaron
entraron, estábamos ensayando el coro, y se acercó gente que no venía nunca. Y a Ujú. partir de ahí, bueno, empezaron a formar parte del coro, por ejemplo. Ajá. Es Sí, interesante, pero los judíos se congregan cuando hay presión externa. Ujú, exacto. ujú. Cuando hay una amenaza, Sí, nos unimos nuevamente. sí, sí. Qué Bueno, lástima que es así, pero así es. sí, Sí. sí, exactamente, exactamente. Bueno, Bueno, voy a parar el recording y charlamos unos minutos. dale.